elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Ay, amor, si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos. Ay, amor, me quedo contigo, pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentir que en tus brazos yo soy muy feliz. Bienvenidos a Peronismo Puro. Comenzamos un nuevo programa de Peronismo Puro. En este caso, con la compañera Vanessa Sosa. ¿Cómo estás, Vanessa? Bien. Contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo fue tus inicios a la política, pero sobre todo cómo fue al peronismo, si esto fue de la mano o cómo fue. Me gustaría que nos cuentes, ¿no? Bueno, mira, en principio lo que me sucedió es algo que no tiene que ver con alguien que me habló del peronismo o alguien que me tiraba frases, ni nada que ver con, ¿cómo decirlo?, con discursos de Perón ni de nada. No quería saber nada de la política. En el 2004 me invitaron por primera vez a donde se hacía en el cementerio de Lanús, habían encontrado un cuerpo de un compañero desaparecido, habían hecho el ADN y todo, entonces se hizo en el panteón de los desaparecidos, se hizo un acto y me invitaron. Yo no tenía ni idea de qué era, no sabía nada, así que fui, y cuando escuché a la hija del compañero desaparecido, que ahora no recuerdo el nombre, tenía la misma edad que yo en ese momento. Y cuando la miraba a ella y empezó a hablar y a contar y se emocionó, eso me tocó muy, muy adentro. Y en un momento se me cruzó decir, pensar que tiene la misma edad que yo nací en el 76, y dije, pensar que podía haber sido yo. Bueno, pasó eso, fui a mi casa, le conté a mi mamá la experiencia que había tenido, y de repente ella me empieza a contar cosas, como que hizo un retroceso. Y en ese momento me entero que tanto mi mamá y mi papá habían sido personas militantes. Entonces provocó algo en mí, y yo descubría eso en el 2004, lo que había sucedido. Ahí entendí que había algo heredado, ¿no?, de una manera. Entonces empecé ahí a militar, empecé a meterme, y ahí empezó la militancia. O sea, que eso te generó inquietudes, digamos. Muchas. Y ahí empecé a leer, a investigar. Me acuerdo que, mi mamá y mi papá estaban separados, entonces lo primero que hice, llamé por teléfono a mi papá, que era el que más era. Entonces ahí le dije, papi, ¿por qué nunca me contaste? Y qué sé yo, porque era como que descubrí algo nuevo para mí. Entonces, él me decía que a causa de un montón de cosas que habían sucedido, era como que trató de resguardarme. Yo soy hija única, entonces también entendí. Y ahí empezamos una relación con mi papá también diferente, ¿no? Hablar sobre lo que era la militancia. Y eso me llevó eso fue realmente lo que me llevó a indagar lo que es el peronismo, empezar a leer, escuchar y por sobre todas las cosas a militar. Tenemos un privilegio en común, los dos somos hijos únicos. Pero, a ver, ¿qué fueron las primeras, digamos, cosas que leíste sobre el peronismo? ¿Cómo empezó este amor por el peronismo, digamos? ¿Qué fue no sé, algo que te hayas contado, una anécdota? ¿Cómo empieza? ¿No? Lo primero que hice, en realidad eso fue yo digo, ese fue el inicio de la militancia, pero en realidad fue un proceso, ¿no? Claro, también. Sí, es un proceso. Lo primero que hice fue claramente empezar a escuchar discursos de Perón. Evita siempre, uno escucha en la escuela, un montón de esas cosas, no era que eran personajes que no eran conocidos.
Pero nada, me empezó a intrigar eso, y donde realmente me decidí y definí por empezar a militar y que me sumió a una organización, fue cuando Néstor bajó el cuadro de Videla. Ajá. Ese fue el momento donde tomé como una definición y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Perdón. Entonces, ahí es donde realmente empezó esto de empezar a leer, empecé a buscar libros, empecé a mirar discursos, a ver qué significaba las 20 verdades claramente, empecé a leer cosas y en ese momento es como que se armó un rompecabezas de cosas que había escuchado, de que había oído por ahí, pero claro, nunca le había prestado atención porque no era de mi interés. Entonces ahí empecé a descubrir, empecé a armar como un rompecabezas de que en realidad el peronismo siempre estuvo cerca mío, pero era como que yo no me daba cuenta no le daba importancia, ¿no? Eras peronista pero no lo sabías. Claramente. Como nos ha pasado a algunos. Claro, sí, sí. En mi caso, por ejemplo, en mi casa había, yo recuerdo de chico, había un maletín, algo donde se guardaban las cosas de mi abuelo que falleció hace muchos años. Entonces un día se me da por abrirlo y encuentro fotos de Radiolandia, ¿no? Pero a su vez había fotos de Perón y de Evita. Y La razón de mi vida, ¿no? Ese es un inicio, y después de eso, pasado el tiempo, en la casa de un amigo, teniendo una discusión, me dice, ¿pero vos conocés a Perón? Me dice, un hombre grande ya. Y le digo, sí, bueno, le conoces a Perón, tomá, mira esto, me dice. Y me hace mirar Sinfonía del Sentimiento. Bueno, no tengo que explicar más nada. No, claro. ¿Lo viste, Sinfonía del Sentimiento? Sí, sí. Yo una de las cosas que recuerdo ahora que decís esto de encontrar, después que pasó tiempo, mi papá había dejado, como no vivía con nosotros, había dejado cosas, libros, un montón de cosas que estaban guardadas en un lugar. Y un día, cuando yo me mudo, que me caso y me mudo, encuentro, buscando esas cosas, porque mi mamá me dice, tenía fotos de artistas y qué sé yo, y cuadernos que él escribía. Y me acuerdo que me dice, ¿por qué no te fijas esas cosas si no se da tu papá, si no las tiramos? Y en ese momento, cuando empecé a buscar, encontré La razón de mi vida. Ahí empecé a leer. Y ahí, bueno, sentí una cosa por Evita. Nada, creo que uno, siendo mujer, se identifica con un montón de cosas. Y eso también marcó mucho. Creo que ese fue leer parte, porque lo fui leyendo por partes. Yo tengo un problema que los libros nunca los leo de adelante, porque siempre trato de ir Somos buscando. varios. Y fueron cosas que fui leyendo que realmente ahí fue donde se marcó realmente mi vida con el peronismo, ¿no? Con respecto a Evita, ¿qué es lo que más te gusta de Evita? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, algo que me quieras decir sobre Evita. Lo que más me llamó la atención y me impactó de Evita es el carácter. El carácter y la forma que tenía de dirigirse y de hablar, ¿no? Sí. Con ese carácter, digamos, donde uno piensa que hoy nos está costando y nos ha llevado un proceso de historia muchísimo a las mujeres. Siempre me impactó eso, ¿no? Su valentía, su valor y el coraje de poder enfrentarse en un momento totalmente machista, donde ella se plantaba con una seguridad, y creo que eso fue lo que más me impactó de Evita, más allá, bueno, claramente de todas las obras y todas las cuestiones que hizo, pero a mí eso es lo que me llamó mucho la atención, su carácter, su forma. Y quizás hablando con otras personas, uno puede llegar a, me han dicho, sí, bueno, lo mismo que por ahí sucedía con Cristina, digo, esa soberbia y esa cosa, entonces, y mayormente siempre lo dicen los varones, ¿no? Perdón. Entonces yo decía sobre Evita, ¿cómo no te queda otra manera de ser? ¿Cómo sería Evita hoy, no? Claro. ¿Qué diría la prensa? Claro. Evita. Claramente. Entonces pensaba eso. Entonces yo decía que siendo mujer, y más en la política, uno tiene que tener ese carácter y tiene que ser así. Quizás es una línea muy delgada,
¿no? En lo que significa, lo que la gente puede llegar a creer que es soberbia, pero creo que el mismo ámbito te va llevando a que vos tenés que ser fuerte, ¿no? Evita se resume de una sola manera, peronismo. Se resume en Perón y se resume en el amor por su pueblo. A mi entender, ¿crees que, como se decía, como se dice, es la abanderada de los humildes, la dama de la esperanza? Totalmente, totalmente. Yo, ya te digo, leyendo, buscando, escuchando a otros compañeros, porque me apasiona escuchar compañeros grandes que cuentan sus historias, creo que realmente ella se ganó ese lugar, como vos decís, ¿no? Creo que la palabra que representa el peronismo es el amor. Y yo tomé esa bandera siempre, ¿no? Yo creo que me he encontrado mucha gente que decía que el peronismo tiene que ser, que la militancia o el peronismo, la política tiene que ser más fría, más centrada, y yo creo que no. Yo creo que si uno no tiene amor por lo que hace, no, esa cosa del amor hacia el otro, ¿no? Porque hacia el prójimo. Creo que eso lo vivía diciendo tanto Perón como Evita, ¿no? Creo que ella con ese amor que tenía al pueblo se fue ganando ese lugar y se lo ha ganado durante todas esas generaciones que le seguimos. Creo que ese es realmente, para mí personalmente, es el eje central del peronismo, el amor. Y el amor te lleva a hacer todo lo que significa el peronismo, todo lo que es el peronismo, todo lo que representa el peronismo, tiene que ver centralmente con el amor. Si uno no tiene amor, creo que lo dice la Biblia también, ¿no? Dice que si uno no tiene amor, no lo hace, puede hacer muchas cosas, pero si ese punto no tiene amor, no sirve de nada, no vale nada. Sí, en mi entender creo que Evita fue el cuadro más importante que dio el peronismo, incluso formada por Perón en vida, ¿no? El mismo Perón forma a Evita, más allá de que Evita tenía su formación, pero él es como que le da esa diferencia, ¿no? En el decir. Ahora, en el hacer, Evita era ella. Creo que es un ser, fue único para los argentinos. Creo que va a costar que haya alguien igual, no sé si lo habrá por mucho tiempo. Y después creo que otro cuadro tan importante creo que es Francisco, pero en este caso creo que son dos tiempos distintos, pero Francisco es papa y Evita fue Evita, ¿no? Claro. Son dos figuras universales. Quizás Francisco sea el hombre más importante que nos dio en la Argentina, ¿no? La historia quedará así, supongo, Francisco, ¿no? Sí, yo creo que lo que vos decís, creo que el Papa Francisco fue algo que marcó la Argentina, marcó en ese momento la historia, lo que fue. Ahora mientras hablabas, me acuerdo cuando llegó a Cuba, todas esas cosas se me vinieron a la cabeza, pero también entiendo que quizás uno piensa en lo que hace, ¿no? Diario, que es la militancia, que es la política, y sí, coincido plenamente con vos que realmente, no sé si, yo creo que hasta ahora no ha habido y no creo que haya alguien que pueda superar o alcanzar lo que fue Evita, ¿no? Evita, ¿no? Sobre Claramente. todo para nosotros los argentinos. ¿Crees que en este punto Francisco habla de que la unidad debe estar por encima del conflicto, ¿no? ¿Crees que esto se está llevando a cabo? Obviamente hubo una unidad, ¿no? Por eso el peronismo gana el 27 de octubre. Pero ¿crees que esta unidad se puede mantener en el tiempo? Mira, yo creo que justamente hoy lo pensaba y veníamos hablando con un compañero. Creo que nosotros hemos caminado en esa unidad porque realmente era necesaria. Creo que todo lo que se ha vivido durante estos 4 años nos fue llevando, nos fue puliendo a través de todas las cosas que pasamos, nos fue induciendo a esa unidad. Pero también creo que no es muy consistente. Creo que realmente nos está faltando mucho todavía para poder decir que realmente hay una unidad. Y yo le decía a este compañero, hoy hablábamos, y le decía que realmente el peronismo tiene que volver a salir, tiene que salir nuevamente a enamorar
a los vecinos, a los militantes que quizás muchos se quedaron rezagados por ahí. Creo que nos está faltando un trecho. Creo que es el puntapié inicial lo que sucedió para el 27 de octubre. Era necesario, pero me parece que nos está faltando caminar más sobre la unidad y que se pueda hacer algo consistente y por sobre todas las cosas real. Vanessa, te pido unos segundos, vamos a ir a un corte, ya vamos a revisar y cuando volvemos seguimos hablando de este tema, porque la verdad me parece un tema muy importante para el momento que vivimos. Vamos a un corte y ya estamos regresando con Peronismo Puro. Todos los lunes a las 21 horas por TV Canal 16 los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarles todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me lastiman. Y continuamos con Peronismo Puro y seguimos con Vanessa Sosa. Vanessa, en este punto vos me estabas diciendo con respecto a que el peronismo debe volver a enamorar. ¿Crees que ese volver a enamorar es necesario volver a mostrar a Perón y a Evita? Porque una de las cosas que se ha notado mucho en campaña, sobre todo en Lanús, ¿crees que eso de esconder a Perón y Evita? Yo creo que es fundamental lo que decís. Coincido en eso. Creo que nosotros hemos vivido un proceso de 12 años donde fueron momentos que el país no se va a olvidar nunca, la década, pero creo que realmente nosotros tenemos que volver realmente a mostrar, empezar a mostrar y empezar a mostrarle a las generaciones que están, que vienen, quiénes eran Eva, quiénes eran Perón. Creo que es fundamental eso. Y volver creo que todos deberíamos, ¿no?, hacer un retroceso y empezar de nuevo a leer, empezar a saber, volver a refrescar lo que era Evita, lo que era Perón, cómo hicieron el proceso del peronismo, qué hicieron, cuáles son sus bases, y por sobre todas las cosas cambiar nuestros pensamientos, ¿no? Creo que tenemos que volver a esa base. Hemos vuelto. ¿Crees que hemos vuelto mejores? Creo que es muy poco tiempo todavía, ¿no? Estamos a un mes que el
Alberto Fernández es el presidente. Creo que ha hecho mucho, porque si uno lo compara con el gobierno anterior, en este mes creo que ha tomado decisiones que fueron muy importantes. Yo tengo la esperanza de que seamos mejores. Tenemos 4 años todavía para evaluar cómo él, tomando lo que él dijo, ¿no? Que nosotros veamos lo que él hace, y si no hace lo que él dijo, que salgamos a la calle y se lo recordemos. Creo que tenemos todavía muy poco tiempo de gobierno para decir si volvimos mejores, pero creo que es un buen comienzo y yo tengo mucha fe, mucha esperanza de que sí vamos por buen camino. Y en este sentido, ¿no? Respecto de lo que veníamos hablando en la pregunta anterior, ¿crees que es necesario que este volver mejores sería volver a Perón también? Como me venías diciendo, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental. Yo la verdad que creo que más allá de lo que personalmente a mí me sucedió, que cuando vi que Néstor bajó, ¿no? Porque por ahí mucha gente me dice, pero qué opuesto que es a lo que me contás. Pero bueno, yo creo que las generaciones más jóvenes fueron marcadas por Néstor, por Cristina, y no me parece mal, porque vuelvo a repetir, creo que vivimos un tiempo, 12 años que fueron maravillosos, que faltaron muchas cosas, claramente. No hay duda. Claramente. Las decisiones fueron peronistas, no hay duda, nadie puede negarlo. Hubo cosas que uno puede decir, bueno, se pueden criticar, pero digamos, las decisiones, la decisión de la FJP pasarla al Estado, la decisión de Aerolíneas, la decisión de YPF, hay un montón de decisiones, la asignación universal por hijos, son todas decisiones. Yo creo que todo lo que tenga que ver, uno lo puede mirar en ese paquete y decir, todo lo que tenga que ver con medidas que ayuden al pueblo, que vaya al pueblo, creo que es peronismo. Así es. Creo que en eso se resume todo, pero sí creo que nos está faltando quizás a nuestra generación, de mi generación para abajo, conocer más al peronismo, ¿no? Conocer, como te decía antes, conocer bien de dónde nosotros venimos, que creo que es fundamental eso y que nos está faltando eso. Y además es nuestra identidad como argentinos, digamos. En este sentido, ¿crees que lo que faltó, por ejemplo, en 2015, es algo que hablábamos en un programa anterior, lo habíamos tocado con Miguel Pérez, ¿no? Que había estado en este programa, y un tema que habíamos tocado fue que en el 2015 lo que yo le preguntaba era que si lo que había faltado era organización y quizás conciencia, ¿no? De los derechos adquiridos, ¿no? Sí, bueno, para que no se pierdan esos derechos. Claro, uno siempre hace, después del 2015, creo que todos hicimos una catarsis y pensamos en qué nos equivocábamos y todo eso. Y yo creo que una de las cosas que a mí personalmente, con diferentes compañeros y diferentes espacios donde pudimos hablar de eso, tenía que ver con eso, ¿no? Creo que hubo un momento donde nos quedamos con lo que habíamos conseguido y quizás nos pusimos como que nos dormimos un poquito en eso, ¿no? En generar la conciencia de lo que había costado y todo el proceso que se había vivido para poder lograr esos derechos. Creo que eso es un punto muy, muy importante que tenemos que hacer, ¿no? Tanto en las organizaciones sociales como políticas, en la militancia. Creo que uno tiene en el día a día, con los vecinos, con la familia, poder entender que no solamente no era una frase hecha decir que era la campaña del miedo, sino que esta gente, lo decíamos, va a venir por esto, y creo que fue claro, ¿no? Entonces sí creo que es importante, muy importante, la organización y por sobre todas las cosas la conciencia. Creo que eso es fundamental también. ¿Crees que es necesario construir en esta situación que vivimos hoy, con respecto a lo que decías de lo que falta, ¿crees que es necesario construir de la periferia del centro? O sea, ir de los barrios más humildes hacia los barrios más céntricos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que es donde generalmente los barrios humildes es donde se concentra, digamos, el peronismo, ¿no? Digamos, claro. la parte más fuerte del peronismo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que pensar
y creo que para eso uno tiene todos los espacios políticos y organizaciones sociales, tendríamos que pensar eso, sentarnos, meditar y pensar cómo podemos colaborar para que esto suceda, ¿no? Cada uno tiene su trabajo, yo siempre pienso lo mismo, te encontrás con compañeros y te pones a hablar y te das cuenta que pensás igual. Ahora, la dificultad está que uno está acá y el otro está allá, y cada uno está haciendo lo mismo, pero es como que no se ve, porque es como que estamos muy separados, ¿no? Entonces creo que es fundamental esto, de poder pensar estrategias, poder realmente llegar con esto que estamos hablando, ¿no? Con el peronismo. Creo que realmente ese es el punto. Tal cual vos lo dijiste, creo que nosotros tenemos que avanzar con esto que decía, de volver a enamorar desde los barrios más humildes hasta el centro, porque creo que en estos 4 años no solamente fueron afectados la gente de la periferia, sino que todo el mundo fue. Yo te voy a nombrar 3 líderes, son 3 líderes importantes argentinos, sobre todo una mujer. Perón, Cristina y Francisco. Los 3 en común hablaron de ir hogar por hogar. ¿Crees que es necesario, sobre todo para hacer ese trabajo de la periferia al centro, ir hogar por hogar? Mirá, es muy personal la opinión que yo tengo, quizás no sé si te va a gustar muchos o no, pero una de las cosas de los puntos que yo meditaba para mí misma, ¿no? Con relación del 2015 en adelante, es que muchos de los dirigentes habían perdido, ¿no? La relación con el vecino, el cara a cara, el poder tener un diálogo. Y creo que en eso tienen mucha razón. Creo que se ha hecho una brecha, ¿no? Y hay algo que siempre lo compartía con mis compañeros y que en mis inicios de la militancia no me animaba a decirlo, pero cuando solamente lo escuchaba me producía un rechazo, ¿no? Quizás no es quizás el pensamiento concreto, ¿no? Pero cuando te decían, bueno, el dirigente fulano tiene que bajar, y a mí me producía un choque eso. Yo decía, ¿cómo bajar? O sea, lo pensaba, ¿no? ¿Cómo bajar? ¿Qué está en un pedestal? Claro, entonces se crea esas cosas y uno va adquiriendo esos conceptos. Quizás no son tal cual, En todo ¿no? caso, el dirigente debe encontrarse con su pueblo. Claramente, y creo que ese es el punto, ¿no? Con esta pregunta que vos me estás haciendo, creo que nos está faltando, quizás nosotros que estamos en el territorio, todo el mundo nos conoce, nos van a golpear la puerta, nos mandan un texto, nos cruzan comprando, pero creo que eso nos está faltando, que realmente el pueblo conozca a los dirigentes, que sepa dónde vive, que sepa qué hace, que se lo puede cruzar en el mercado, que se lo puede cruzar, no sé, en la estación de servicio, que tengamos ese contacto, y creo que eso es lo que se perdió. Creo que es fundamental volver a eso. De hecho, decía Evita en un libro que estoy leyendo en estos días, Evita hablaba, por ejemplo, decía una cosa que decía el general también, ¿no? Pero ella le decía sobre el compromiso del dirigente. Ella decía, aquel que no comprenda al pueblo y sienta como el pueblo, no será un auténtico peronista, decía Evita, ¿no? Que, bueno, es lo que te estaba diciendo recién. Yo creo que es muy difícil que un vecino, que un compañero se siente identificado con alguien que quizás lo ve cada 4 años, cada 2. Y creo que ahí, para mí viene desde ahí el enamoramiento. Yo creo que el dirigente, el candidato o la candidata que quiera, tiene que, cuando habla del hambre, el vecino o el militante, tiene que sentir que lo que está diciendo, quizás, yo me imagino que, por ahí me equivoco, pero creo que el 90% de las personas que hablan, dirigentes, candidatos, candidatas, que hablan del hambre, no lo han vivido realmente. Pero sí creo que esa persona tiene que sentir lo que la persona te está diciendo cuando te dice, che, hace 2 días que no como.
vos te das cuenta cuando una persona habla del hambre y quizás no lo vivió personalmente, pero sí siente lo que esa persona siente al contártelo. Entonces creo que eso es lo que nos está faltando. Que el vecino, que el militante, que el compañero, que la compañera se sienta representado. Porque a veces no basta con solamente porque hable bien o porque haya... Sino que esa necesidad se haga carne en esa persona. Esa ¿no? es la palabra, que Que se se haga carne en él. Evita sobre esto hablaba y decía, donde hay una necesidad hay un derecho. Clarito, ella donde estaba esa necesidad, lo que había que hacer es un derecho, digamos, que era entender eso que le pasaba a esa persona y eso llevarlo a un derecho para que ese tipo tenga esa necesidad satisfecha. Claro. Por ejemplo, uno de los comentarios más comunes de la gente que por ahí no le importa la política o no quiere hablar sobre política, vos date cuenta que es el mismo comentario. Si a estos no les importa, o llegan a un lugar y no... todo lo que te dijeron no les importa. Entonces creo que ahí está el punto. Con esto que vos decís, se tiene que hacer carne en el representante o la representante que uno elija, ¿no? Que uno pueda sentirse representado y que pueda vivir, no por ahí personalmente. Yo no quiero decir que ese compañero o la compañera tiene que dejar de comer 4 días para ser así. Esto es lo que vos decís. Creo que cuando Evita hablaba de las necesidades, cuando hablaba de esto de los derechos, yo lo miraba desde una pantalla y a mí me llegaba. Entonces digo, ¿cuánto más nos va a suceder si realmente el dirigente, el compañero, se sienta y habla, o lo visita, o lo ve y hace carne la necesidad de la persona? Creo que ese es el punto fundamental para enamorar. Claro, el general también hablaba de esto, cuando el general decía, un peronista para poder conducir debe salir del pueblo, debe sentir como su pueblo, debe ser como su pueblo, decía, ¿no? Y hacer lo que ese mismo pueblo quiere, digamos, ¿no? Claro. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que eso, para mí, desde el 2015 para acá, es lo que yo creo que es uno de los puntos que nos hemos fallado. Digo hemos, porque siempre nos hacemos responsables todos, ¿no? No importa, quién era, no importa, pero creo que como uno dirigente y como militante o referente de algún lugar, creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Que realmente ese candidato y esa candidata, una vez me dijeron a mí, mira, Vane, el día que vos quieras llegar a algún lado, tenés que ser o abogada, o doctora, o tenés que ser una profesional, porque es muy difícil que el pueblo elija a alguien que sea de su mismo, de su par. Y yo en ese momento ese concepto lo tiré por tierra, en esto mismo que vos decías, ¿no? Eso no significa que uno no pueda ser un profesional, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con eso lo que quiero resaltar, es que el pueblo, la militancia se tiene que sentir representada por esa persona, ¿no? Que lo viva día a día, que viva lo que dice. Te pido unos segunditos, ya regresamos con Peronismo Puro, vamos a una pausa y vamos a seguir con Vanessa. Todos los lunes a las 21 horas por TV Click, Canal 16, los esperamos
para hacer alternativas solidarias, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer alternativas solidarias. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras piadosas que me lastiman. Y continuamos con Peronismo Puro, seguimos con Vanessa Sosa. Y una de las cosas que ella nos decía es que, claro, una de las cosas que tiene el peronismo es que aquellos tipos que nos representen sean parte de ese pueblo, ¿no? Que ellos mismos intentan representar. Ahora, vos tenés que representar a alguien del cual sos parecido o sos igual, digamos. Sobre esto hay un punto. ¿Crees que a ver, para ser peronista no debes parecer, sino debes ser? Claramente. Creo que me contestaste la pregunta, creo que no hay otra chance. No es solo parecer, sino es ser. No haciendo hincapié en eso que hablamos, yo creo que no solamente uno tiene que hablar muy lindo, ¿no? Uno tiene que vivir lo que dice. Y vuelvo a repetirlo, yo entiendo que una persona que ha tenido la suerte o porque le tocó la familia que le tocó y pudo, nunca le faltó de comer y nada, y yo no creo que esas personas sean personas que sean ricas ni nada, sino que tuvieron otra forma de vida. No significa de que no puedan ser. No estamos hablando de que un representante para poder representar a alguien tiene que salir, ¿por qué no? De una villa o de un barrio. Creo que sí puede hacerlo. Lo que digo es decir, no, porque no es de acá, no puede ser. No, creo que cuando uno llega a ser que representa a alguien, es esto que vos decís, tiene que ser, ¿no? Tiene que tener todos esos atributos, todas esas cosas que la persona diga, sí, realmente este compañero o esta compañera quizá no pasó lo que yo pasé, pero entiendo y siento que este compañero va a lograr que mis derechos sean llevados adelante. Y ahora te voy a llevar a las 20 verdades, sobre todo te voy a llevar, sí, a ver, a Evita, pero también están las 20 verdades, a lo decía Federal Perón. ¿Crees que el peronismo se comprende, se siente y se vive? Sí, creo que comprenderse, no sé si se comprende, porque, uno cuando lo vive, sí lo comprende, ¿no? Pero creo que para mí de esas tres cosas, lo que resume el peronismo es lo que se siente. Para mí es eso. Yo creo que cuando vos sentís el peronismo, te lleva a terminar de completar esas dos palabras. Ahí realmente lo comprendés, porque para mí fundamentalmente, como lo hablábamos al principio, para mí el peronismo tiene una sola palabra y lo resume todo, que te lo dije al principio. Para mí el peronismo es eso, el amor, ¿no? Y creo que por eso, sí, creo que las tres se cumplen, pero quizás para mí personalmente tiene un orden. Es sentirlo, después se comprende y el resto me he dicho, y se vive. Porque eso es lo que para mí es la forma, ¿no?
Uno primero tiene, lo que me pasó a mí, digo, Sí, uno no. siente, después comprende qué es todo eso y después lo empieza a vivir automáticamente, porque ya el solo hecho de poder ayudar a un vecino, que quizás siempre lo viste, lo saludaste, pero cuando vos entendés todos esos tres conceptos, no sé, el vecino necesita, no sé, hacer un reclamo y no tiene teléfono, y vos te tomás, ya es una parte de peronismo, ¿no? Porque siempre para el otro. En este punto, y ahora te voy a sacar un poquito y te voy a llevar un poco a la historia. Si yo te nombro el 17 de noviembre de 1972, imagínate la imagen, el general bajando del avión, Rucci con el paraguas, ¿no? Esta situación histórica, ¿no? Que fue un momento histórico en la Argentina. Algunos hablan del Día del Milagro, por ejemplo, del regreso del general. ¿Qué es lo que te causa sobre todo cuando te aparece esta imagen, ¿no? Sí, bueno, mira, justo cuando decías el año, lo que pensaba, ¿no? Justamente 4 años antes de que yo naciera. Y sí, digo, lo primero que decís, se te viene la imagen esa. Creo que es una fecha histórica. Creo que yo también diría que es un milagro. Creo que fue un proceso duro, difícil, y creo que en ese momento, esa imagen, como se sentía quizás este año electoral, ¿no? Con esperanza, con fe, y creo que sí, creo que sí, coincido con eso, de que es el día del milagro. ¿Crees que también fue un día de fiesta, ¿no? Para la Argentina? Pero en este sentido, ¿crees que el amor siempre vence al odio? Sí, y coincido. ¿Por qué lo digo? Digamos, lo llevo a esto, ¿no? El general, cuando se va en el 55, él se va por una cuestión de que elige irse para no derramar sangre sobre su pueblo, o sea, él elige el tiempo en vez de la sangre. Él cuando regresa, imagínate que él regresa a un país, pero sobre todo cuando él se va de la Argentina, lo que hacen es destruirle su propia casa, la casa donde él vivió con Evita. Bueno, hay imágenes de esto a rolete, ¿no? Sobre todo a los compañeros que por ahí se rebelaron en el 56, que lo fusilan, ¿no? De hecho están las partes de la canción que hablan de esto, pero en sí fusilan a todos ellos. Bueno, todo lo que sucedió hasta 1972. Y él cuando regresa, él regresa con amor sobre la patria, pero él regresa pidiendo unidad nacional, ¿no? Sobre todo, no con rencor, porque él podría haber vuelto con rencor, pero no, él vuelve con amor sobre la patria, sobre la unidad nacional. Él pide unidad nacional, ¿no? Digamos, sobre esto es cuando yo digo, el general lo que hace es, a través del amor, vencer a ese odio que, digamos, en contra de la patria, ¿no? Claro. Sí, yo creo que esto, lo que vos decís, me parece que uno, es como decía las palabras que había dicho el Papa también, ¿no? Poner la unidad encima del conflicto. Encima del conflicto. Creo que ese pensamiento de Perón y esa actitud es la que a nosotros nos tiene que, y la que decía el Papa, nos tiene que llevar a entender de que debemos dejar nuestras quizás cosas que no estamos de acuerdo, cosas que duelen o que han dolido. Creo que todo eso entra dentro de lo que es el conflicto y lo que le podemos llamar el odio también, ¿no? Quizás las broncas, cosas que uno quizás le ha dolido mucho y tuvo que llorar, las injusticias y todo eso. Y creo que por eso decía que para mí este es el puntapié de la unidad. Creo que tenemos mucho por hacer, ¿no? Y creo que esto, lo que vos me decías de Perón, creo que eso también nos marca cuál debe ser nuestra prioridad, ¿no? Quizás no las cosas personales, quizás no las cosas que tengan que ver quizás
diferencias, egos, sino que uno tiene que mirar eso, la patria, ¿no? La patria tiene que ser nuestro objetivo. Y creo que sí, claramente, todo eso se puede dejar de lado, como lo hizo Perón, dejar a un costado eso solamente con el amor. Y ahora te voy a traer más acá en la historia, es más contemporánea de nosotros, pero es un 27 de octubre, pero no precisamente el del año pasado de las elecciones, sino el del 2010, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó ese 27 de octubre del 2010? Bueno, ese 27 de octubre fue mi primer censo. Ah, verdad. Me acuerdo que yo soy de Escalada, me quedé en el lugar ordenando y ayudando, y el compañero que me había invitado para ir, porque todavía no era muy la cuestión de la militancia, entra y lo vi pálido y le digo, ¿y todo bien? Porque bueno, nos tocó una zona bastante compleja, entonces se me ocurrió que le había pasado algo. Y me mira con el celular en la mano y me dice, se murió Néstor. Y yo lo quedé mirando, se hizo un silencio, había, no sé, como 50 personas ahí, se hizo un silencio, y agarra y me dice, ¿vos lo escuchaste? No, le digo, porque estaba acá, no sé qué. Y en ese momento me agarró como, lo único que tenía que hacer, me senté, y bueno, quedó todo silencio eso, y me dice, bueno, yo me voy, no sé qué hacer. Era como que la gente, nos quedamos todos, se paró todo lo que estábamos haciendo. Y lo primero que me puse a pensar, claro, no tenía mucho conocimiento, ni nada, ni experiencia, ni nada, y lo que decía, yo decía, ¿y ahora qué nos va a pasar? ¿No? Porque, ¿qué nos va a pasar? Esa fue la sensación. Sentí como una sensación de, no es que me puse a llorar ni nada, sino que sentí como una sensación de incertidumbre, ¿no? Es decir, y ahora, claro, porque para mí era como que eso había sido el puntapié, entonces yo decía, ¿y ahora qué nos va a pasar? Fue la pregunta que me hice. Bueno, después, uno va cayendo, va hablando, va conociendo cosas. De hecho, no fui porque me quedé en mi casa, era como que no podía, pero pensaba eso, ¿no? Esa fue la sensación. ¿Y ahora qué nos va a pasar? Sí, yo estuve 16 horas, estuvimos caminando, pero bueno. No fue, yo lo miraba, en realidad yo quería ir, pero bueno, tenía los chicos míos, era complicado. Sí, en mi caso había fallecido mi papá hacía 20 días, o sea que... fue... Sí, fue una cosa importantísima. Pero bueno, sobre ese tiempo claro también... que lloraba, ¿no? Mirando la tele era algo que no se podía... No, obviamente. Yo me quedé, me acuerdo que yo vivía al otro lado, no estaba viviendo en mi casa, yo no vivía más con mi viejo, y me llama mi mamá, y me dice, se murió, en ese momento me dice, se murió Kirchner. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo me está cargando? Le digo, claro. No, se murió, me estás jodiendo, no. Y de corto, prendo la tele, digo, a ver si están inventando la noticia para matarlo a Néstor. Claro. Es lo primero que se me ocurrió. Y era verdad. Y después, yo lloré, lo que no lloré a mi viejo, lo lloré a Néstor. Bueno, vos sabés que... Lo lloré tipo 2 de la mañana, prendo la tele y no me acuerdo qué imagen vi y no me podía dormir. Nosotros, una semana antes de que muriera Néstor, no me acuerdo si es una semana antes, él había venido a Lanús. Claro. Él estuvo en Alsina. Sí. Bueno, yo no pude entrar, nosotros estábamos con la organización, no pude entrar, pero sí lo vi a una distancia donde él entra, que fue la única imagen que tenía de él así en persona, ¿no? Mis compañeros sí pudieron sacarse fotos con él. Y cuando miraba la noticia, que miraba la tele, yo decía, qué loco, pensar que lo vi a menos de media cuadra, lo vi pasar, y no puede ser, decía, no era esa cuestión de decir, ya no está. Y sobre esto también
se habla del segundo milagro. ¿Cuál es el segundo milagro? El segundo milagro es la irrupción de la juventud en la política, que es después de la muerte de Néstor. Posterior a la muerte de Néstor, pasa la eternidad de Néstor, la irrupción de los jóvenes, o sea, en nuestro caso, acompañando a Néstor y pidiéndole a Cristina que se haga cargo de lo que dejaba Néstor. Pero se nos está yendo el tiempo y me gustaría que nos dejes unas palabras a nuestro público de peronismo puro, a la militancia, a donde quieras. Tenés ahí la cámara libre para que vos puedas decir lo que te parezca. Bueno, nada, creo que fundamentalmente estamos empezando un nuevo proceso donde después de haber pasado 4 años terribles, como decían el compañero Axel, tanto la provincia y el país devastado, creo que tenemos de acá a 4 años, tenemos 4 años para volver a construir, no solamente lo que tiene que ver con los derechos, sino que creo que es una oportunidad donde tenemos que empezar a construir lo que no construimos antes. Creo que la unidad es fundamental, pero como decía en la charla, la unidad real, ¿no? Esto de realmente volver a enamorar, el peronismo tiene que volver a enamorar. Creo que la juventud es un factor importante. Creo que aún los adolescentes, los niños, lo que hablabas recién, creo que lo que provocó Néstor y provocó Cristina, tenemos que empezar a aprovecharlo, ¿no? Creo que son las generaciones las que tienen que empezar a prepararse para lo que viene y que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió hace 4 años atrás. Creo que el peronismo es fundamental para poder seguir conquistando derechos, para poder seguir sosteniendo y cuidando lo que tenemos, pero no solamente tiene que ver con los dirigentes, tiene que ver con nosotros, con los compañeros que estamos en el territorio. Es un momento histórico, creo que es un momento histórico para la mujer, creo que las mujeres peronistas, las mujeres compañeras referentes, es un momento importante donde tienen que tomar la posta y no solamente estar detrás de los compañeros, sino que también estar ahí a la par. Y nada, creo que nos esperan 4 años de trabajo, de lucha, pero que podemos salir de esto y lo más importante es no volver a cometer los errores del pasado. Creo que si nosotros tenemos memoria, no vamos a cometer los errores del pasado. Y hay una cosa que decía, gracias por haber estado en nuestro programa, Vanessa, y hay una cosa que decía Papo, por algo que dijiste recién, esto de ir juntos a la par las mujeres y los hombres. En convivencia, mujeres y hombres, en convivencia siempre fue así en el peronismo. Junto con Evita, con Perón, con Cristina, con Néstor, siempre fue así. Juntos a la par, ni atrás ni adelante, sino juntos y a la par. Nos vemos en un próximo programa de Peronismo Puro. Todos los lunes a las 21 horas por TV Canal 16 los esperamos para hacer alternativas solidarias, para contarte todas las novedades, todas las noticias, toda la información sobre la actualidad, lo que quizás muchos medios hoy tratan de ocultar y tapar. Nosotros tratamos de mostrárselo y de ser la voz
de esa gente que no tiene posibilidad de mostrarse, de contar la realidad que están viviendo. El lunes a las 9 de la noche los espero, mi nombre es Beto Martínez, para hacer Alternativa Solidaria. Hola amigos, les habla Micaela Sanabria y les quiero contar que muy pronto por TV Clip se viene algo nuevo. Sí, algo nuevo y muy lindo pensado para vos. Se va a llamar Fin de Show y vamos a tener de todo. Vamos a tener bandas en vivo, entrevistas, todo lo que a vos te gusta lo vamos a tener acá. Así que te digo a vos que estás del otro lado, atenti, porque muy pronto se viene Fin de Show para vos. Mentiras.